Agua, por favor. Eso, Sí, está bien. Diluida. con agua. Con coca y con agua, sí, por favor. ¿Sí? O le pongo agua y la coca. A la coca, mejor. O sea, Sí, sí. ¿Agua o solo le pongo? agua con gas. Gracias. ¿Te quita con eso? No, así se ve. Así se ve. Gracias. Gracias, gracias, querida. Bien. Entonces son las 10:10. ¿Qué les parece que comenzamos, chicos? De todos modos, esta sesión se va a quedar grabada para las personas, si llegan presenciales, entonces la podrán ver desde el principio grabada. ¿Bien? Y esto es también para honrar la elección de quienes están en línea. Chicos en línea, pueden hacer preguntas a través del chat o pueden activar su micrófono cuando necesiten hacer alguna pregunta. Entonces, me presento. Yo soy Sergio Juárez, soy facilitador certificado de Access Consciousness y esta reunión es para que ustedes me hagan preguntas a mí. No es una clase, por lo tanto no es algo, no voy a facilitar como tal, sino más bien abrir el espacio para especialmente el ámbito de los X-Men. Les cuento un poquito, de los motivos por los cuales estoy en Argentina y en Uruguay en el Tour Conciencia Mutante es por la invitación a venir a facilitar clases de X-Men. X-Men es una especialidad de Access en la cual se tiene un punto de vista diferente respecto a las consideradas neurodivergencias. Es un término que probablemente la primera vez que escuchamos es como, ¿de qué se trata esto de las neurodivergencias? Pero una vez que vamos entrando en el espacio energético de este espacio diferente de la encarnación, nos damos cuenta de que las neurodivergencias en esta realidad han sido consideradas una enfermedad, un problema, algo a resolver, y aunque muchas personas no tienen este punto de vista, sí funcionan desde la idea de que algo está mal en los neurodivergentes, de que algo no está funcionando bien en los neurodivergentes, y eso ya es un punto de vista que los limita. Entonces, mi especialidad en X-Men, una de las especialidades es, más bien, en Access, es X-Men. Y desde este lugar es que comparto las herramientas de Access. Me gustaría que me hicieran preguntas al respecto para tener más información. Ya les di una breve introducción, pero si ustedes tienen preguntas específicas, igual me gustaría responderlas también. Les digo, no voy a facilitar porque esta no es una clase como tal, para eso están las clases de X-Men, para eso están las clases de especialidad de Access o las clases de herramientas de Access, en donde sí se facilita y sí se dan las herramientas. Aquí es más bien como para que ustedes tengan más información respecto a cualquier cosa que tengan duda de este encuentro entre neurodivergencias, herramientas de Access. Es muy puntual, ¿se dan cuenta? O sea, el universo de Access es un universo de posibilidades. Hay un montón de herramientas, pero el converger con temas como el dinero, como el cuerpo, como la familia, la crianza, en fin, cada universo es muy diferente. Tal vez algunas herramientas serán las mismas que ya conocen, pero cuando las usamos en un espacio como los neurodivergentes, entonces tenemos una conciencia totalmente diferente de estas herramientas. Y para esto son las clases de X-Men, especialmente. Entonces, por eso le pusimos reunión azul, porque vamos a hablar de una partecita muy pequeña de los X-Men que son los autistas, o podemos hablar de los autistas, no necesariamente o únicamente de los autistas o de alguna parte del espectro, sino que podemos, si tienen alguna duda de alguna otra neurodivergencia, igual también lo podemos abordar. ¿Vale? Si ya habían escuchado el término neurodivergencias, pues bienvenidos. Y si no, también exploremos este término. ¿Qué les parece? Sí, perfecto. ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a leer aquí qué dice. ¿Por qué elegiste esta especialidad de Access? Ok. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que es que elegí esta especialidad de Access, chicos? ¿Qué les llega como información?
porque funciono neurotípicamente o porque también yo reconozco lo neurodivergente que soy y cómo tuve que adaptarme a ser normal en esta realidad. Ajá, ese es el motivo. Yo me resistía. Les cuento un poquito de mi historia con X-Men. Porque es un X-Men, sí, más o menos por ahí va, Cintia. Yo me resistía mucho a X-Men porque cuando llegué a Access, empecé a tener este contacto con las herramientas y lo usé en mi vida. Ajá, yo dije, yo quiero saber de qué va esto. Yo no creo en nada, yo soy como, a mí no me cuenten cuentos, a mí díganme qué hay que hacer y lo hago. Entonces, con Access me pasó igual. Al principio tuve mis reservas con las herramientas y cuando vi que funcionaban las empecé a usar más. Entonces, supe desde el principio acerca de X-Men, pero lo vinculé con los niños. Entonces, toda mi vida he trabajado con niños, desde que yo era un niño. Y dije, no, yo no quiero ya trabajar con niños, quiero Access para mí. Quiero usar Access en mi vida, quiero integrarlo en mis finanzas, en mi vida diaria, en mi cotidianidad. Entonces dije, no, Access no, X-Men no. Y lo hice a un lado. Simplemente hice la especialidad a un lado y la dejé ahí. No tomé ni una clase, no hice nada que tuviera que ver con X-Men. Y eso era una forma de resistencia de mi parte. Entonces pasaron los años con Access y ya siendo facilitador certificado, una amiga, CF también, me dijo, tienes que tomar una clase de X-Men. No puedes estar editando X-Men. Ya había tomado clases de entidades, ya había tomado clases de dinero, ya había tomado clases de cuerpos, de todo lo que en Access se ofrece. Y esta amiga insistió tanto que dije, vale, vamos. Voy a tomar una intro nada más para tener como la información de X-Men. La tomé y toda la clase, fue la primera clase de Access que me hizo llorar. Así. O sea, fue una intro de 2 horas, por eso me encanta dar intros, y a partir de ahí tuvo mucho sentido para mí el por qué yo había elegido Access como un sistema de herramientas para integrarlas a mi vida, y desde este espacio de X-Men empecé a reconocer cómo yo funcionaba y cómo yo mismo no me había querido dar cuenta que funcionaba diferente. Las neurodivergencias no son solamente diagnósticos. O sea, no solamente cuando recibimos un diagnóstico de un especialista de la salud es que somos neurodivergentes. Hay mucha gente en el mundo funcionando desde esta plataforma energética que no lo ha reconocido. Y muchas de estas personas, al no reconocer esa diferencia y al querer funcionar de una manera normal, y lo pongo entre comillas, entonces lo que hacen es ser funcionales en esta realidad. Es decir, tapar eso que los hace diferentes para poder ser normales en esta realidad. Y eso va desde que mutilamos nuestra percepción, desde que mutilamos nuestras capacidades de creación, desde que mutilamos todo lo que nosotros somos para poder funcionar como el resto de las personas, ¿no? Algo que les puedo contar es que yo no funciono con horarios. O sea, para mí el que entrar a las 8 de la mañana a trabajar, salir a las 2 de la tarde, entrar a las 4 y salir a las 6, es algo que en mí no funciona. Y nunca he funcionado así. Siempre funciona de una manera totalmente diferente. Y eso para mí fue muy complicado. Ceñirme a los horarios en la realidad, en esta realidad, era algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si a mí me interesaba algo, un proyecto, o sea, algo que tuviera que ver con lo que a mí me gusta, yo podía estar no 4 horas al día o 6 horas al día. Yo podía estar 4 días haciendo una sola cosa sin dormir, sin desconectarme de lo que estaba haciendo o durmiendo cantidades mínimas de tiempo. Soy pianista, soy músico, entonces como músico también funcioné de una manera diferente. Esto en esta realidad era algo muy difícil de explicarle, por ejemplo, a mi familia cuando niño. Mi familia era como, ¿por qué haces esas cosas tan raras? ¿Por qué no sales a la calle? ¿Por qué no te vinculas con otros niños? Yo podía estar, cuando niño me interesaba más la pintura que la música, entonces yo podía estar 3 días haciendo algo que solamente a mí me interesaba, abstraído totalmente de esta realidad. Eso es una de las pequeñas cosas que hago desde que era un niño y que nunca encajaron con el tema de los horarios en esta realidad, por ejemplo. ¿Por qué podía hacer esto? ¿Por qué podía estar
3 días sin ingerir la cantidad de alimentos que las personas ingieren normalmente, o tener la cantidad de sueño que las personas tienen normalmente, o hablar con el resto de las personas como normalmente se hace, porque sencillamente mi cerebro funcionaba diferente. A mí me funciona el cerebro más para lo que a mí me interesa. Lo que no me interesa lo descarto. Y así fue como me tuve que interesar en cosas que no me interesaban para poder dejar de funcionar en lo que a mí realmente me interesaba. Al final fui músico, ¿eh? O sea, al final me salí con la mía y me fui a estudiar música. Pero esa es una de las cosas que hacemos cuando funcionamos diferente en nuestra vida. Vamos cortando lo que a nosotros nos interesa para ceñirnos a lo que se supone que nos debería interesar, y entonces lo que es una capacidad la convertimos en una incapacidad para poder encajar en las estructuras, por ejemplo, en este caso, horarias. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. ¿Cómo te pasa? Yo durante mucho tiempo fui chica, en realidad siempre me sentí como sapo de otro pozo. Siempre. Era querer estar con un grupo de chicos y a mí siempre me han dejado como de lado. Que no encajaban y yo no entendía el porqué. Después yo empecé mi camino, digamos, vamos a llamarlo espiritual, desde muy chico empecé a los 15 a meditar y eso me empezó como a llevar cada vez más y más y más conciencia, más conciencia, más conciencia. Pero llegó un momento que, claro, me empecé ya a sentir rechazada, o sea, ya estaba muy fijo eso. Y lo mismo empezaba a pasar con el trabajo. Empezaban a aparecer los trabajos con horarios fijos. Dije, no, esto no es para mí. Trabajaba porque era en esta realidad, si no trabajabas, no sos nada. O sea, si no estudias, no sos nada. ¿No? Me pasó alguna Claro. vez. Y bueno, hasta que llegó un momento que, antes de Access, ¿no? Que dije, bueno, ok, yo estoy funcionando totalmente diferente a los demás, o yo soy la errónea o los demás están equivocados, ¿no? Siempre, como una X-Men, la digo para mí primero. El juicio es otra forma de Sí. limitarnos. Y bueno, después dije, bueno, voy a estudiar algo que me guste. Y, estudié óptica contractólogo. Empecé a trabajar en el negocio y me empecé a ahogar. O sea, empecé a sentirme literalmente esclava de mi trabajo. Que no, no es por acá. Y estuve, como todavía en ese momento tampoco tenía acceso, tuve que esperar a que venga una conciencia, me sopapeara, me hizo enfermar, como para darme cuenta que eso no era lo mío, ¿no? Yo tenía claro que lo mío venía por el lado de atender cuerpos desde esta realidad de la sanación, ¿no? La espiritualidad y demás, pero yo no lo escuchaba, no era o sea, no podía llegar a ser consciente de eso. Era como dije, no, no, yo primero voy a trabajar acá, quedarme acá en la estructura, para después recién hacer lo que realmente me gusta. Hasta que la conciencia me hizo ¡puf! Y me sacó con una enfermedad autoinmune de la óptica que tenía. Y ahí empecé mi camino con Access. Y cuando fui el primer fundamento y hablaron de los X-Men, me resonó. Y yo dije, che, esto es muy parecido a lo que me pasa a mí. Pero yo hice la pregunta en su momento y no me dio ligero que era X-Men. Pero claro, en ese momento tenía mucho la mente funcionando, mi primer fundamento, ¿no? Y con el tiempo empecé a preguntar, hasta que un día, ahí sí me dio ligero, porque me empecé a relacionar con Vera, con otras chicas que son X-Men como yo, allá en Buenos Aires, y dije, ah, no, paren, che, a mí me pasa todo lo que les pasa a ustedes, o sea, hay algo que no estoy percibiendo bien. Claro, cuando hice la pregunta bien, facilitándome un montón de puntos de vista y cosas, ahí dije, ah, soy X-Men. Y después entré en el juicio de decir, ¿por qué soy X-Men si no soy autista? ¿No? Y después, en distintas clases, me fui dando cuenta que en realidad sí lo era. Y ahí dice la pregunta a mi cuerpo, ¿cuerpo? ¿Tenés Asperger? ¿Sos autista Asperger? Y se fue re, ah, con razón, ¿no? O sea, ¿hasta dónde la neurodivergencia nos hace creer que somos una cosa por lo como fueron formando, pero desde el otro espacio, que no fuimos conscientes en algún momento, no podíamos ver que teníamos esa neurodivergencia.
hay niveles de, bueno, grados, ¿no? Sí, Gracias por compartir esto que dijiste. Hay formas en las que se van creando las etiquetas. De hecho, hoy en día ya el Asperger ya no está considerado como parte del espectro autista, pero ya hay como etapas, ¿no? Pero en algún momento la etiqueta nos funciona para darnos cuenta de que esto ha sido observado por otras personas. No solamente los autistas son neurodivergentes, no solamente el autismo es considerado X-Men, o sea, hay muchas otras formas de ser X-Men, no todos son iguales, no todos funcionan igual, y el hecho de que uno funcione de una manera no quiere decir que tú también, como X-Men, tienes que funcionar como el otro X-Men. O sea, hay personas que tendrán capacidades diferentes a las que tú tienes y que estarán mutilándolas también y que no necesariamente tienen que ver con el autismo, por ejemplo. Por ejemplo, hay muchas personas que se consideran a sí mismas perfeccionistas y ese perfeccionismo también puede ser una forma de obsesivo-compulsivo. ¿Sí? La obsesión en las personas, en algunas personas, puede ser un síntoma de esa neurodivergencia. La obsesión, esa discapacidad de esta realidad de poner atención a una sola cosa, ¿sí? Esta múltiple, vamos a ponerlo en palabras que sean fáciles de entender, esta capacidad de estar en múltiples lugares al mismo tiempo, en esta realidad es una discapacidad, porque se supone que tendrías que estar dándole tu atención a una sola cosa. Ajá. Entonces, eso es otra forma de neurodivergencia que no necesariamente tenga que ver tal vez con el autismo, pero que sí está etiquetada como el trastorno por déficit de atención, ¿sí? Entonces, eso en esta realidad es un problema, incluso un problema que hay que resolver de muchas maneras, ¿no? Con hábitos, con ingesta de algunos medicamentos tal vez, o con cualquier otra técnica que te ayude a darle tu atención a una sola cosa. ¿Por qué? Porque está mal que tengas esa capacidad de atender múltiples cosas a la vez, ¿no? Entonces, el multitask, por ejemplo, es una capacidad que no muchas personas reconocen como capacidad, pero sí la reconocen como una discapacidad. Y quizás hay muchas más que exploramos en las clases y que vamos reconociendo como eso que algún día usamos para juzgarnos como equivocados. Que si lo reconocemos como lo que verdaderamente es, entonces podemos empezar a usarlo a nuestro favor. No se trata solamente de decir, soy un X-Men, y entonces ahora me escudo en eso para justificar el que no encajo en esta realidad. No, la propuesta no es solo el reconocimiento de que eres un X-Men, sino el que empieces a usar a tu favor eso que usaste en tu contra. Porque esto va a ámbitos tan personales como cómo funciona tu cuerpo, como cómo funcionas con las finanzas, como cómo funcionas en las relaciones. Los X-Men no funcionan igual en las relaciones, pero si no reconocen, si no van abriendo este espacio de conciencia para reconocer por qué funcionan como funcionan, y no es que el por qué sea una justificación, sino por qué funcionan como funcionan, por qué funcionan desde la diferencia, entonces siempre van a estar diciendo, bueno, es que soy diferente y así funcionó, y ahora ya no es el encajar en la realidad, sino el rechazar la realidad y decir que el mundo se adapta a mí. No, tampoco es la polaridad de rechazar, sino eso que juzgaste como un error en ti, cómo lo usas a tu favor. Y eso se explora en las facilitaciones. Por eso les dije, esta no es como tal una clase, sino más bien la exploración o una charla exploratoria para ir reconociendo. En principio, que todo lo que juzgamos de nosotros puede ser una capacidad, pero ahora nos toca descubrirla. Descubrir esa capacidad para entonces empezar a usarla a nuestro favor. Porque si no, entonces caeríamos en el juego de decir, soy diferente y ahora me justifico por ser diferente. Y eso es exactamente lo mismo, pero en el lado contrario. La polaridad juega así. Esta realidad me considera enfermo, yo no me considero enfermo. Y eso se llama no negativo. Y mucha gente cree que el no negativo es el positivo. Y no es necesariamente así. Estoy enfermo, no estoy enfermo. ¿Ven?
Y la gente piensa que el no estoy enfermo es la solución, pero no es esa la propuesta. La propuesta es que descubras, que tú descubras en ti qué capacidad tienes, que has juzgado como un problema. ¿Qué capacidad, o más bien, qué juzguen de ustedes como un problema? En mi caso, es que mi ser infinito se escapa permanentemente y no me deja estar presente. Ok, ¿qué significa eso? Vamos a hablar en términos como si no hubieran escuchado nunca una palabra de Access. Ajá. ¿Qué significa eso? A ver, antes de que lo digas, Pamela tenía su manita levantada y me gustaría escucharla, pero eso que dijiste me interesa mucho. Sí, Pamela. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Buen acá día. también tengo una pequeña que quiere saludarte. Hola, hola. ¿Qué tal, pequeña? Hola. Ella es Milena. La pregunta era relacionada, creo que algo contestaste un poquito hace un rato, pero es cómo coordinar, por así decir, entre la vida neurotípica que se tiene, horarios de trabajo, horarios de escuela, una rutina y demás, es cómo honrar la neurodivergencia y estas capacidades teniendo que funcionar en esta realidad, que a veces se vuelve complejo. Sí, gracias por tu pregunta. Es una pregunta súper compleja. O sea, hay que explorarla de muchas formas porque habría que ver, o sea, no es lo mismo el tema de los horarios con una persona que está considerada como con trastorno por déficit de atención que con una persona que es obsesiva compulsiva o que con una persona que tiene una etiqueta de esquizofrenia o con una persona que tiene etiqueta de bipolaridad o con una persona que tiene etiqueta de autismo. O sea, con cada uno de nosotros funcionan diferentes las cosas. Entonces, descubrir qué es lo que es, a ver, descubrir cómo esta realidad te está limitando, también es para que tú descubras cómo eso que es una limitación lo puedas usar a tu favor. No es que los horarios estén mal, chicas, chicos. O sea, no estoy diciendo que esta realidad está mal, aunque sí está mal. Lo que estoy diciendo es simplemente que, que quizás no hay que ir en contra de esta realidad. Ese es el punto. Hay tres formas de alinearte a esta realidad. Dije que no iba a hacer una clase y ya empezó, ¿verdad? Pero bueno, este espacio es solo para que lo reconozcan ustedes. Hay tres formas de alinearte a la realidad, a cualquier realidad. Una, la rechazo. Si tú rechazas algo, ya te alineaste a eso. Dos, lo aceptas como lo único posible. Y tres, eres el efecto de. Entonces, si tú eres el efecto de los horarios, si tú rechazas los horarios y si tú aceptas los horarios como la única forma de funcionar, entonces te estás alineando a esta realidad. Hay otra posibilidad y esa otra posibilidad es crea tu propia realidad. Crea tu propia realidad. ¿Cómo puedes crear tu propia realidad en un mundo en el que hay horarios? ¿Cuántas posibilidades de escuela hay para los niños hoy en día? Casi todas son la tradicional o la escuela en casa. ¿Qué funciona para ti? Hay muchos neurodivergentes que funcionan con la escuela en casa, solamente que requiere otra estructura completamente diferente para poder atender a los niños. Pero hay escuelas también que tienen esta apertura a... La guardo. Están los terapeutas ocupacionales que se encargan de Sí. en cada clase. Hay escuelas. Guardo. Waldorf, hay otras escuelas. Las talleres de guardo. En México hay varias escuelas. Bueno, ya les conté, en México, aquí en Argentina no sé cómo funcionan los sistemas educativos, pero hay muchas escuelas que están funcionando ya, especialmente con espacios mucho más flexibles para los niños. Tengo un sobrino, por supuesto, también, que funciona diferente y él está en una escuela desde pequeño en la que consideraron que él no tenía un aprendizaje normal. Y entonces entró en una escuela
en la que había muchos más niños como él que no tienen un aprendizaje normal. ¿Qué es un aprendizaje normal? Que no memorizas o que no demuestras que memorizas, que no haces ciertos tipos de estructuras matemáticas de una manera como esta realidad te lo pide. Pero hay otras capacidades que estos niños tienen y que la escuela tradicional no está como reconociendo o considerando. Entonces, ¿qué tal que la invitación de la neurodivergencia también es a que te salgas del sistema de esta realidad como si fuera el único posible y empieces a buscar los espacios de las escuelas que también pueden ser una posibilidad para tus hijos? Las escuelas, que son como un espacio de posibilidades para estos niños, no se rigen por horarios rígidos, tienen horarios mucho más flexibles. Ahora, ¿por qué un niño neurodivergente requiere horarios flexibles? ¿Porque es desordenado? ¿No? Porque quizás lo que a un niño neurotípico le va a tardar 1 hora en accionar, quizás para el niño neurodivergente va a ser 1 minuto, o 2 minutos, o 10 horas de esta realidad. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser más, puede ser menos. O sea, los procesos intelectuales o los procesos cognitivos de los neurodivergentes no funcionan a la velocidad lineal de los procesos neurotípicos. Entonces, algo que un neurodivergente puede recibir en un instante, el neurotípico lo va a recibir en muchas horas. Chicas, chicos, ajá, a ver, ¿qué opinión tienen ustedes o qué punto de vista tienen respecto a la telepatía? ¿Qué es para ustedes? Perdón, Sí, nuestra hija tiene la capacidad de responder antes de que le preguntemos las cosas, por ejemplo. ok. Entonces, Ahí está. ¿qué sentido tiene? A ver, les pregunto esto, ¿qué sentido tiene para un niño llegar a las 8 de la mañana a la escuela si ya percibió todo lo que iba a pasar de 8 a 11? Y sé que esto que les estoy diciendo requiere como de una flexibilidad mental muy amplia. ¿Es un aliciente realmente llegar a las 8 de la mañana cuando ya sabe lo que va a pasar en toda la jornada del día? Entonces, esto no es la justificación, chicos, de permitirles a los niños como el desorden, porque orden y desorden son la misma cosa. Sí, o sea, la rigidez del orden es lo mismo que el desorden, pero solo en la polaridad. Hay otra posibilidad que es el caos. Los neurodivergentes funcionan desde el caos. Pero otra vez, si tú quieres saber más de esto, realmente hay un espacio donde lo podemos explorar, porque el caos no es lo que te dijeron en esta realidad. El orden y el desorden son la mente racional. Son lo mismo. O sea, y regreso a las 3 formas de alinear de esta realidad. El orden es aceptar las cosas como son. El desorden es rechazar las cosas como son. El ser el efecto de esto es estar frustrado porque no puedes ser ni ordenado y en esta realidad eres desordenado. Ok, hay otra posibilidad. Y esa otra posibilidad se llama caos. El caos es como funcionan los neurodivergentes. Su forma de recibir la información no es lineal. Entonces, ¿qué aliciente tiene para un niño llegar a las 8 de la mañana a una escuela cuando ya percibió todo lo que iba a pasar y le aburre ir a un lugar donde las cosas funcionan linealmente? ¿Qué tal que esta no es una discapacidad, sino una potencia? ¿Cómo podrías entonces empezar a crear una nueva realidad con ese niño? ¿Ves? No hay una respuesta a tu pregunta, querida. Lo que hay es posibilidades, y esas posibilidades son el reconocimiento de cada caso. Algo que podemos reconocer en las neurodivergencias es que, chicas, chicos, no hay respuestas. Para ninguna de sus preguntas hay respuestas. Lo que hay es más preguntas que podemos usar para explorar el mundo de las neurodivergencias.
y ven como algo que es como muy puntual, como los horarios, como las cosas que se supone que tenemos que hacer en esta realidad, las podemos explorar de tantas formas según la neurodivergencia y también reconocer que probablemente ese niño que tiene que llegar a las 8 de la mañana puede ser tratado de una manera diferente para invitarle a que use a su favor su capacidad y no en su contra. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, Todo el sentido. todos Muchas los- gracias. Sí. gracias a ti, querida. Todos los lugares donde hayan estado haciendo errónea la impuntualidad o cualquier otra cosa que consideran que es un juicio, ven como el juicio de la impuntualidad es como algo súper equivocado en esta realidad, súper erróneo, cuando en verdad es una capacidad que no, sencillamente no has descubierto. Y ahorita fue así como por encimita solamente reconocer esto. Pero cuando entramos en la facilitación podemos tener mucho más información de cada caso puntual. Gracias, querida. ¿Sí? A vos. Muchas gracias. A ver, ahora sí, vamos a darle la palabra a Ivy, que iba a decir algo que Claro, ibas a... que decía que lo que veo como un problema es que mi ser energético se sale de mi cuerpo y yo quedo como en stand-by, ¿no? Okay. Y al momento de, por ejemplo, de hacer una elección, eso que como este último momento, este último tiempo nos dimos cuenta con las chicas, y no me deja estar presente, porque en realidad cuando estoy por hacer una elección, no es realmente lo que tiene que ser, Sí. porque no está mi ser infinito adentro, entonces tengo que andar llamando a mi ser infinito, haciéndolo volver, ¿no? Y veo que está todo el tiempo yéndose, como que no le gusta, como si no le gustara esta realidad, o no le gusta con dónde estoy, o con quién estoy, y ¡pum! Se va. Yeah. Y yo quedo ahí vacía y siempre, obviamente, se me llenan de entidades, el cuerpo, tengo que andar facilitando entidades, demonios y la. Ok. Para la clase mañana. Esto lo vamos a facilitar mañana. No voy a venir. Sí. Ok. Lo que Ivy acaba de contar es algo, chicas, chicos, que requiere de un espacio mucho más íntimo para ser facilitado. A ver, solo quisiera como aprovechar lo que se mostró para decírselos a todos. Los X-Men en esta realidad han sido tratados de una manera que no es gentil. Sí, Solo eso les digo. Y esa falta de gentileza se llama abuso, ¿va? Cuando no hay gentileza, entonces lo que hay es abuso. Ahora, la gente que abusa de los X-Men probablemente no lo hace desde el espacio de la conciencia de que está abusando. O sí, eso ya es, hay que observarlo en cada caso. Pero cuando tú reconoces esta energía, entonces, esta realidad te trató de una manera puntual, específica, juzgándote, y tú mismo creíste que era la única forma de hacerlo. Entonces, las clases de X-Men son un espacio para tocar esa membrana de una manera diferente a como ha sido tocada en esta realidad. Imagina esta escena. Cuando tú estás expuesto al sol sin bloqueador, es como tu piel está roja, ¿no? Y luego, después de un tiempo, ni siquiera alcanzas a ponerte algo suave porque te raspa. Ok. La conciencia X-Men es como eso. La conciencia de las personas neurodivergentes es como la piel quemada por el sol y que está irritada, y entonces cualquier cosa que perciben es hipersensibilidad. Vamos a ponerlo con esta palabra. Entonces, ¿cómo percibes esta realidad? Diferente a como lo perciben los demás. Si los demás no se dan cuenta de que eso es tu forma de funcionar, entonces lo que creas o lo que los demás crean es como si llegara alguien por atrás en la espalda y te dijera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de que acabas de estar
al sol sin bloqueador. Entonces la gente llega y te trata de esa manera. Las personas llegan y te tratan psicológicamente, financieramente, personalmente, de esa manera. Y entonces eso es una forma de abuso muy legalizada en esta realidad. Ahora, no se trata de que tú rechaces a las personas, porque tampoco es eso. O sea, tampoco le vas a ir por la vida diciendo a los demás, aléjate, aléjate porque te percibo, aléjate porque te estoy percibiendo mucho. No, 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 porque eso sería como entrar también en la resistencia. Les cuento un poquito de algo que escuché alguna vez en una entrevista que le hicieron a unas personas. Muchos abusan desde el lugar de yo puedo y tú no. Así es, tal cual. Eso es un abuso. ¿Eres tú la que lo escribió? Ah, Clara. Entendí, Carla, Clara. Clara. Sí, Clara, así es. Tu doble cuántica. Entonces, alguna vez escuché una entrevista donde había un niño con su mamá, de estos niños que son como muy, bueno, estas familias que son como muy proactivas, que son proactivas en función de las neurodivergencias y que están buscando como muchas cosas a favor de los neurodivergentes, que es genial porque de esta manera vas a tener también un reconocimiento social de que hay gente funcionando diferente a ti. Pero el tema es de que podemos caer en la tentación de querer que el mundo se adapte a nosotros, que esa es otra de las polaridades. Como yo no me adapto al mundo y el mundo está mal, entonces ahora que el mundo se adapte a mí y trátame diferente, porque soy diferente, y no me toques porque me arde, y no te me pongas enfrente porque te percibo y percibo a tus demonios y percibo a tus entidades y bla, 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 bla. Esa es la polaridad. Eso es caer en el polo opuesto. Y eso es lo que hoy en día está pasando como incluso como un estandarte político, ¿lo ven? La gente es hiper sensible. Quiere que se refieran a ella de una manera diferente, quiere que les mencionen de una manera diferente, quiere que les toquen de una manera diferente. Y, hello, welcome. Elegiste encarnar en un planeta que se llama la Tierra. O sea, la Tierra no puede cambiar, el planeta no puede cambiar, las personas no van a cambiar. ¿Quién puede cambiar? Vos. Tú puedes cambiar. Y si tú puedes cambiar, es porque eso que vas a cambiar en ti es algo que te va a permitir usar a tu favor el estar encarnado en este planeta. Ajá. Esa hipersensibilidad que tú tienes es una potencia. Si tú estás esperando que te traten suavecito, entonces la estás usando en tu contra. Esa superpotencia la puedes usar a tu favor. Para eso son las clases de X-Men. Mañana de 10 a 12. Mañana de 10 a 12. Esa es la intro. Hay muchas clases de X-Men. Ahorita te doy la palabra, Ale. Es la intro. Puede haber miles de intros y cada intro es diferente. La intro de 2 horas, la intro de 4, la clase de un día, luego viene la clase de 3 días, luego vienen las diferentes clases que se pueden crear ya que tienes más información o más conciencia, como las clases de X-Men y el dinero, X-Men y las relaciones, X-Men y el cuerpo, X-Men y todo lo que puedas encontrar como un espacio de creación. Solo esto. Si tú quieres ser tratado diferente, es porque no lo has entendido. Es así. Y sorry, not sorry. El mundo no va a cambiar. O no así. No, porque eso es resistencia. O sea, si yo te digo, no me digas así, entonces soy yo el que está en contra de. No te refieras de mí así. Es como, entonces soy yo el que está haciéndose diferente. Y esto les gustaría reconocerlo, chicos, chicas. Los X-Men no se jactan de ser diferentes. Normalmente cuando eres un X-Men, lo sufres. Porque no tienes herramientas. Gracias, Ale. Así tal cual. No está chido ser un X-Men. No está padre ser un X-Men sin herramientas. O sea, cuando la gente se escuda en, es que soy tan X-Men, por eso llego tarde a todos lados, es como la justificación. Te estás escudando en ser un X-Men. No. Ser un X-Men está bien jodido cuando no tienes herramientas para usar a tu favor las herramientas. Para usar a tu favor la potencia X-Men. ¿Va?
Wow. Mañana la intro todos esperamos. Mañana la intro, todos esperados para explorar más este espacio. Todo. ¿Vale? Ok, entonces, ahora Ale va a preguntar algo. Ah, Sí, mi experiencia era que trabajé en una oficina donde, aparte de cumplir horario, tenía que cumplir ciertos requisitos y estructuras hasta que me aburría. El aburrirme, el salirme, el no querer no cuadrar por los horarios me hizo que renunciara. chócala. Cuando me interesaba algo sobre el trabajo, podía pasar de largo, como me contaste vos que te pasaba, podía pasar de largo, pero se cortaba porque, si cumplió el horario nos vamos. Y, momento, si yo estoy en lo mejor, me estoy entreteniendo y bueno, y cuando no, era aburrido. Como que también percibía todo lo que venían, todos los problemas que traían mis compañeros de su casa, de sus cosas, de sus personales, que traía cada uno. Era muy pesado. Pero bueno, decidí renunciar. Se me produjo otro problema, que renuncié y en mi entorno familiar nadie entendía por qué yo renunciaba a un trabajo seguro y tenía que salir a buscar y pelearla todos los días, conseguir, digamos, la diaria para poder mantener a la familia. Y era todo un tema que no te entiendan. El tema es este. Estamos buscando que las personas nos entiendan. ¿Algún día va a pasar eso? No. Gracias, Ale. Y además, gracias porque, chicos, hablar de esto precisamente es eso a lo que me refiero, que hay que abordar la facilitación. Si en general la facilitación es un espacio de honrar a las personas, facilitar X-Men es un espacio todavía para mí de mucho más gratitud, de mucho más honrar, es mucho más amplio el espacio para facilitar a los X-Men. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. O sea, hemos querido que nos entiendan los demás. ¿Alguien te ha entendido en la vida? ¿Tu familia te entiende? No. Y aparte como que este espacio, esta realidad es la que vos tenés que entender. Esto es así porque es así, tenés que entenderlo. Sí. O sea, o adaptarte. Es una forma como decir, entendelo. No te puedes salir de acá, entendé que es así. Y como no lo vas a entender nunca y como tampoco te van a entender nunca, entonces las herramientas para lo que te funcionan es para algo diferente a entender, que a los X-Men les cambia la vida. Dejar de entender y empezar a recibir. Y ese es un espacio para explorarse. El entendimiento es la mente, es el raciocinio, es el A más B más C. Ya lo entendí. Pues si ya lo entendiste, ya te jodiste. Porque frenas tu recibir. Y lo que tú quieres como un X-Men no es entender. Lo que tú quieres es recibir a esta realidad. Les estaba diciendo que hace algún tiempo escuché a una madre con su hijo hablando del autismo y proponiendo que un día a la semana hubiera una hora en los supermercados. Y lo logró. Y lo logró. Y ahora en Carrefour. ¿Ok? Es una hora a la semana, una hora de silencio para que los autistas pudieran ir y entonces no tener hiper bombardeo sonoro. Esa sensibilidad. Lumínico. Sí. De gente, de personas. Mi pregunta sería eso, o sea, ¿algún día vamos a poder silenciar al mundo? ¿Ven? No es que esté mal el tener derechos para los autistas o para las personas. Está muy bien. O sea, eso es parte de lo que se está haciendo como un movimiento social. Pero ¿qué tal que le damos a los autistas herramientas para que no tengan una hora a la semana, sino 24 horas, 7 días? Y que sepan qué hacer con esa hipersensibilidad. ¿Ven? Una es luchar contra esta realidad. Pero ¿cuándo vas a callar al mundo? ¿Una hora es suficiente? No, pero es un inicio. Ok,
¿Qué tal que en vez de pedir que los demás se callen, podemos empezar a usar a nuestro favor esa capacidad? ¿Qué es lo que hablábamos hoy en la mañana? La gente funciona de una manera. Que hoy en el desayuno estábamos hablando con Carlos. La gente funciona de una manera, el mundo funciona de una manera. Si tú quieres que el mundo se adapte a ti, entonces vas a ser uno más de todos los que están buscando que el mundo se adapte a. Y eso se llaman, todo eso se llama ismos. Pone antes el prefijo que quieras y termina en ismo. Bueno, pero lo primero sería esto, ¿no? Empezar a ver lo que estamos funcionando, de que queremos cambiar a todos los demás. En el desayuno estaba la música muy fuerte, yo me sentía muy incómoda, y tipo voy y le digo al chico del desayuno, ¿podrían bajar? ¿Pueden poner un poquito más baja la música? Está baja la música. Me contesta así. Bueno. No, y si no la bajó, no hizo nada. Pero para mí era como un montón, empezó a la mañana, con una voz de la gente hablando, todo como mucho. Me sentía como incómoda. Y Entonces, ¿y cambió? no. No, cambió. O sea, es muy difícil hacer que el mundo cambie, chicos. O sea, que ellos cambien para yo estar bien. Por eso que Access te da las herramientas para en esa situación, ¿cómo? ¿Qué hacer en esa situación? Porque el mundo no se va a callar. Podemos callar una hora, un centro comercial, Carrefour o cualquier otro. Pero el resto de los días, el resto de los comercios, el resto de los centros comerciales, El resto de la vida. el resto de la vida. Ajá, ok, hay crisis, ¿no? Se consideran crisis con estos niños cuando empiezan a gritar, a patalear, a golpear, y entonces la gente piensa que eso es violencia. Es otra cosa, no es violencia. En esta realidad la gente piensa que es violencia, pero es otra cosa. O berrinche o cualquier otra cosa. Entonces, A la madre. Pero, puedo decir, te dan la herramienta, no hay que entender desde ahí que uno sería pararse y irse a otro lado. No es el caso. Sí, que me ha pasado estar en lugares donde el ruido no soporto el ruido y estar, y no quiero. Y no hay una herramienta que apago mis oídos para no escuchar, porque si apago mis oídos, que ya me está pasando, dejo de escuchar también con quien estoy. Más allá de poder percibir, de escuchar de la forma telepática, que a veces funcionamos y a veces lo hacemos. Cuando parece que somos extremos, o sea, empieza a ser así cuando tenemos mucha compatibilidad con alguien o estamos tan desesperados de no querer enfocarnos en algo que escuchamos de esa manera a quien nos interesa escuchar. porque lo que les decía hace rato es, así como no es una respuesta a lo que se acaba de mostrar, ¿no? Del ruido. O sea, yo no te voy a dar una respuesta. ¿Qué hacer en este caso? Porque si no, entonces volvería al manual de Carreño, ¿no? No sé si eso se usó acá alguna vez, pero era como el manual de las buenas costumbres, como el diccionario de si pasa esto, haces esto, otro. No es así. No es así. Access no funciona así. Access son herramientas que tú puedes usar en cada momento de tu vida para crear una realidad diferente. Entonces, sí, en esta realidad la única opción es te paras y te vas de ahí. Pero si te paras y te vas de ahí, entonces vas huyendo de la vida. Vas resistiendo y rechazando a la vida. ¿Qué tal que hay otra posibilidad? Y esa otra posibilidad es que uses herramientas en cada momento de tu vida. Y las herramientas funcionan si las usas. Ajá. Las herramientas funcionan si las usas, solamente que tienes que usarlas. No es acerca de una solución a un problema, porque eso volvería a ser lo mismo. Miren, los aclaradores, para quienes ya conocen Access, los aclaradores crean claridad. No te cambian, no te resuelven la vida. Los procesos corporales activan, liberan al cuerpo, activan energías, accionan ciertas capacidades, etc. Los procesos corporales tienen otro espacio energético. La facilitación crea facilidad. Cada espacio energético de Access va a crear una realidad diferente. Ninguno es una solución a tus problemas.
Ninguno es una solución a tus problemas. Y yo sé que esa es como la realidad jalándote a, haz este aclarador 30 veces, 30 días y vas a cambiar con el dinero. No, el aclarador te va a dar claridad para que tú elijas diferente. Eres tú. Entonces, en el caso puntual del ruido, el uso de herramientas, eres tú. Al usar la herramienta, vas a crear una nueva realidad en ese espacio. El ruido va a seguir. Si tu idea es que esto va a cambiar por el usar una herramienta, entonces estás funcionando desde la idea de tomarte una pastilla para quitarte el dolor de cabeza. Y no estoy diciendo que esté mal tomarte una pastilla para quitarte el dolor de cabeza, sino que la pastilla es la solución a un problema que creaste. No hay herramientas que le vayan a apagar la voz a las 100 personas que están hablando a tu alrededor. Bueno, sí hay una herramienta, ¿verdad? Pues, esa es una herramienta, pero tampoco es la propuesta. La herramienta es para que tú crees un espacio energético y una realidad diferente. Y ahí tendríamos que entrar en el espacio de qué es tu realidad. Tu realidad tiene que ver con la locura y la insania de esta realidad, o tu realidad es algo totalmente diferente. ¿Ves? No es ausentarte, no es rechazar, no es resistir, es que uses una herramienta en cada momento de tu vida. No se siente bien percibir ciertas cosas. No se siente bien percibir ciertas entidades. No se siente en el cuerpo de una manera bien placentera el percibir ciertas cosas. Pero si tú te alineas a eso, lo conviertes en enfermedad. Si tú usas una herramienta, lo usas a tu favor. Esa es la diferencia. ¿Sí? No es una solución, chicos, porque la solución es que Carrefour se calle 1 hora a la semana. Pero imagínate en ese escenario, inclusive, milimétricamente silenciado, como si fuera un quirófano, que de repente está lleno de niños autistas que van ahí. Y el de bodega no le puso la tapa que le tiene que poner abajo al anaquel donde están todas las latas y entonces ¡puc!, se cae. ¿Qué va a pasar ahí? Tú no puedes garantizar caos, desorden. Sí, tú no. Exacto, porque estamos jugando al control. Ahora ya no de mí, ahora de los otros. Entonces, ese es el juego de esta realidad, es el juego de la mente y ya te alineaste. ¿Qué tal que un autista puede andar a cualquier hora en cualquier lugar? Sí tiene herramientas. ¿Ven? La propuesta es algo más grandioso que una solución a un problema. Y esa es la magia de X-Men. Y esa es la potencia de X-Men. Tú dijiste muchas cosas, Ale, que me pasaron a mí también en el pasado. Yo trabajaba en mi trabajo por 10 personas. Porque hacer lo que me tocaba, supuestamente, me aburría. Ajá. Entonces, era una capacidad creativa, generadora, que yo puse a disposición de alguien más. Cuando la puse a disposición de alguien más, claro, generé cosas grandiosas. Y ahora lo puedo decir así. En ese momento ni siquiera yo lo reconocía. Hice un programa educativo que a esta realidad le hubiera costado 50 años y yo lo hice en 7. Y tengo la evidencia de esto. O sea, no es como, me jacto de algo. No, ahora lo puedo decir así, sin superioridad. Pero yo lo hice. ¿Por qué? Pues porque me aburría. Hacer una sola cosa me aburría. Ajá, ¿qué creo esto en mi realidad? Abuso. Abuso financiero, porque no me pagaban lo que le pagaban a 10 personas, me pagaban lo que le pagaban a una. Abuso de tiempo, porque trabajaba de domingo a domingo. Abuso de mi cuerpo, porque toda esta actividad estaba generando también un desgaste en mi cuerpo. Abuso laboral. ¿Alguna vez han vivido abuso laboral? ¿Qué es esto? No. Sí, entonces, el abuso laboral, ¿quién lo genera? Uno. Claro, porque si te aburres y haces lo de 10 personas, pues entonces alguien se va a aprovechar de eso y tú no eres. ¿Ves? Eso es poner tus capacidades a disposición de alguien más.
toda tu potencia, casi toda tu vida la has estado poniendo al servicio de algo más o de alguien más. ¿Cómo sería para ti empezar a usar tu potencia a tu favor? Todo esto, todo lo que te impida reconocer esto, ¿ves? De eso es de lo que se trata, chicos. De eso se trata. La conciencia de que tú funcionas diferente. No es para justificarte, como soy un X-Men, entonces tengo hiperactividad y entonces no puedo estar quieto en ningún lugar. No, a ver, espérate. Esa es la justificación. Yo no puedo estar quieto en ningún lugar. ¿Sí? Entonces, como no podemos estar quietos en ningún lugar, empezamos a poner a nuestra disposición, a disposición de algo más. Gracias, querido. Toda la realidad grandiosa que podríamos estar creando para nosotros mismos. Este tour se está creando por la voluntad de crear realidades grandiosas, que son grandiosas para quienes participamos en el tour y para quienes van a recibir lo grandioso de este tour. ¿Sí? Y no hay un beneficio inmediato, aunque lo pudiera haber, pero el beneficio, entre comillas, es lo grandioso que estamos creando. Esto que estoy haciendo yo de venir acá, esto que está haciendo Car de contribuir, esto que está haciendo Fabi de ser el enlace para que sucedan cosas, chicos, es generosidad de espíritu. Y la mayoría de los X-Men funcionan desde ese lugar. Y poder decirlo así, sin una carga energética de superioridad, es como, a ver, no me estoy sacrificando por ustedes. Estoy aquí porque quiero. Y cada uno de nosotros lo está haciendo así. Car ayer manejó 10 horas porque quiere. Aunque también quería que yo manejara. No, porque, a ver, nos pasa. Jaló el policía para que te salga. Esa es la potencia del No, ya habíamos pasado 2 retenes. Ya, la tercera. ¿Sí? Entonces, eso. Muchos X-Men funcionan desde la generosidad de espíritu. Y cuando tú lo reconoces, vas viendo en tu vida quiénes funcionan así en tu vida. Por supuesto que yo reconozco a mis padres como unos super X-Men. ¿Están dispuestos a reconocerlo? ¿Ellos? No. Pero yo honro su elección. ¿Sí? Mis padres, y yo se lo he dicho a muchas personas en mi contexto social, mis padres son súper generosos. ¿Sí? Tienen una generosidad de espíritu que yo digo, ¿sí? Esto es como algo que la gente puede usar a su favor y en tu contra. Hasta que lo entiendes y entonces dices, bueno, ya estuvo. La generosidad de espíritu no es el dar y dar y dar. No, es otra cosa. La generosidad de espíritu es energética y es la disposición a hacer una contribución para todos los que se acercan a ti. Sin estar, y además con el gusto de que les vaya bien a otros. ¿Sí? Entonces, la generosidad de espíritu es algo que los X-Men pueden encarnar de una manera muy fácil. Pero cuando lo reconoces, cuando te das cuenta de que no haces las cosas por los demás, de que las haces por ti, entonces esa generosidad se potencia infinitamente. ¿Va? Solo que muchos X-Men han convertido la generosidad de espíritu en la forma en la que permiten que otros abusen de ellos. Eso te iba a decir, el tema del abuso, o sea, parte o deja de ser abuso cuando uno da sin esperar recibir, aceptando que puede haber abuso y dice que no cuando no quiere, o siempre el abuso es abuso. ¿Qué sabes tú? Que se siente siempre como abuso. Es que el punto es, dar no está incluido en la generosidad de espíritu. Dar no forma parte de la generosidad de espíritu.
Y eso es algo que exploramos en cada caso en particular. Porque dar es servir, es servicio. Y eso es lo que hacen muchos X-Men. Empiezan a convertir la generosidad de espíritu en servir a otros. Y eso es lo que hay que explorar en cada caso para que tenga sentido para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Más despacio? Mi nena lleva sus sordines o tapones y administra su uso acorde a su necesidad en cada momento. Gracias, Pamela. A ver. La percepción física del cuerpo es una cosa. Las capacidades psíquicas son algo que puede estar vinculado con el cuerpo y que el cuerpo forma parte de las capacidades psíquicas. Pero, ¿qué tal que el cuerpo está haciendo lo que le pedimos que haga? ¿Qué tal que siempre le estamos diciendo a nuestro cuerpo que haga cosas, pero que la mayor parte del tiempo lo estamos haciendo desde la inconsciencia? Entonces, ¿cómo sería para los X-Men que pudieran tener un contacto y una vinculación más grandiosa con sus propios cuerpos? Solo es eso. Hay que hacer la pregunta y reconocer que esas posibilidades también están disponibles para los X-Men. Tu cuerpo es tuyo. Y a partir de ahí, el lenguaje que tu cuerpo tenga contigo no tiene por qué ser el lenguaje que mi cuerpo tiene conmigo. Cambió completamente la cosa. Yo no sé lo que le pasa a tu cuerpo. Me lo puede mostrar tu cuerpo, lo puedo reconocer, pero es tú quien sabe lo que le está pasando a tu cuerpo. Entonces, como un X-Men, explorar a tu cuerpo energéticamente es un espacio de infinitas posibilidades también, en el que quizás no hay que mutilar las capacidades del cuerpo, de percepción, porque el cuerpo está percibiendo a través de muchos más sentidos de los que te dijeron, ¿eh? Eso también te gustaría reconocer. Entonces, ¿qué tal que las capacidades de percepción de tu cuerpo están vinculadas con tus capacidades de percepción también? Y que no hay que mutilarlas, porque cuando las mutilas, eres tú quien lo está haciendo. Para evitar rechazar o resistir cualquier cosa que no te gusta cómo se oye, como el ruido, por ejemplo. O que no te gusta cómo se ve, como tu futuro, por ejemplo, o el futuro de alguien que quieres. O que no te gusta cómo se percibe en algún espacio de tu vida. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, sí. ¿Cómo están, chicas, chicos? En línea, ¿cómo están? Vamos a ver, acá hay más gente en línea. A ver, vamos a ver quién está por acá. A ver, a quién conozco. Vera, querida, ya te vi. Sofi, ¿cómo estás, querida? Nos comunicamos por WhatsApp, pero me da mucho gusto que estés aquí. ¿Quién más está? Ana. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? A mí me gustaría que nos des una conciencia que sea, no sé si es una conciencia, tal vez sería un consejo más que una conciencia. ¿Cómo poder explicarle a una madre de un hijo autista, porque es X-Men, porque yo me doy cuenta que al tener las características X-Men se me pegan con los X-Men, ¿no? Y estoy atendiendo mucho a madres con chicos con autismo, que son X-Men sin tener un diagnóstico autista como lo fui yo, ¿no? Ajá. Y claro, yo le doy la explicación desde lo que sé de Access, pero como que no terminan de entenderlo las madres, ¿no? Como diciendo, el chico tiene capacidades diferentes, el chico no te come porque en realidad está jalando la comida, por eso le haces un análisis de sangre y le sale perfecto, ¿no? Como cosas así. Entonces, ¿cómo se les puede explicar a ellas de una manera como más simple cómo es que funciona su hijo o su hija con esa divergencia? Ok. Vale. Seguramente tu pregunta solo es tuya, de nadie más. No.
nadie más tiene esta pregunta. Hijos, aparte acá, Nadie tiene hijos, nadie. Y trabaja con niños. Ujú. A ver. Esta pregunta la he recibido muchas veces en diferentes contextos y es una pregunta que es una pregunta genuina. ¿Sí ven? Es como hay un interés de hacer algo, de crear algo ahí. Para mí, lo que más funciona es lo siguiente. Si tú reconoces tu diferencia, tú puedes invitar a otros a reconocer la suya. Si tú no reconoces tu diferencia, es muy difícil mostrarle a otros su propia diferencia. Porque eso es lo mismo que yo te dijera en este momento. A ver, voy a poner un ejemplo extremo, ¿sale? Pero es como el que más funciona en este momento. Es como si yo te dijera a media borrachera que no bebas porque te hace daño. Muy gráfico. ¿Sí? Genial. Claro. ¿Tiene sentido para ustedes? Sí. Entonces, ¿qué tal que tu sobriedad va a invitar a otros a ser sobrios? No tus palabras, no tu explicación. ¿Qué tal que para esas madres el reconocimiento de quiénes ellas son y cómo ellas funcionan es lo que les va a permitir también reconocer la potencia y la capacidad que hay en sus hijos? Y esto va para todas las madres, chicas. Bueno, de hecho me ha pasado, atendí a una madre con una niña, No. con una niña Asperger, y cuando yo le digo que cuando viene la nena entra toda así muy para adentro. Sí. Entonces la miro así y digo, bienvenida al club Asperger, ¿no? Sí, la piba reaccionó al toque, ¿no? Y la madre me mira y me dice, ¿vos también sos Asperger? Y yo, sí. Y me dice, ¿cómo es que haces esto? ¿Y por qué no podría hacerlo? Digo, ¿vos acaso enfocaste tan a tu hija a creer que estaba enferma que pensás que tiene la capacidad de hacer lo que quiera? Estás equivocada. Mira, familia. Tiene que dar el espacio, no le estás dando el espacio. Dice, no, pero yo, bueno, ahí es cuando entendés que a veces las madres malcrían de esta realidad, ¿no? O sobreprotegen, vamos a poner la palabra sobreproteger a los hijos para que no lo dañen, para que no lo hieran, para que no le pase esto, para que no le pase aquello. lo mismo que nos pasa. Claro, exacto. Y al final no terminan metiendo un capullo al chico, ¿no? O a la chica, y decirle, mira, no está enferma tu hija. Esto solamente tiene un cerebro diferente. La conciencia de quién tú eres es lo que te va a permitir recibir la conciencia de la diferencia que los demás son. Si tú consideras que algo es un problema, estás volcando tu punto de vista en eso. Entonces, muchas personas tienen el punto de vista de que los X-Men son un problema. Sí. Y no se dan cuenta de que lo que están haciendo es volcar su punto de vista en ellos. Cuando volteamos a vernos a nosotros mismos y reconocemos que ese punto de vista de que alguien puede ser un problema es el mismo punto de vista que usas para juzgarte a ti y considerar que tú eres un problema, entonces empieza la amabilidad. Y cuando tú encarnas la amabilidad y el espacio del recibir, entonces el niño lo va a percibir. El problema nunca es el niño. ¿Quién es? Yo no lo dije. No. El problema es el punto de vista de que son un problema. El problema es el punto de vista que le compramos a alguien de que son un problema. La maestra, el maestra, Y del colectivo, porque, o sea, uno dice y los otros lo compramos y somos un montón que... lo dijo el doctor. Claro. Ahora no. Es como, perdón. No, dilo. Esto de que es tan diferente o somos tan diferentes, yo tengo 3 hijos, con los cuales he batallado, soy docente, pero he batallado en la parte educativa
porque del medio específicamente me dijeron que había que medicarlo. O sea, tiene rasgos muy autistas que nunca lo logré, nunca lo mediqué porque yo no lo iba a medicar, porque era su forma de relacionarse con el mundo. Muy corporal, ¿no? Muy propioceptivo. Y percibe toneladas de cosas y las hace propias y se va a lo equivocado de él. Entonces, peleé literal en esta realidad para que lo querían encajar en medicación, en que es un problema, bla, que a esto no se puede, con esto no se puede, así no se puede. Y me juzgaron por todos los lugares y lo trataba de incluir, por ejemplo, que haga deporte, pero los deportes colectivos no lo soportan, por más que tenga las capacidades físicas y el desarrollo. Chocolate. Pero los deportes colectivos no, y había una situación muy graciosa que le encantaba patinar, entonces bueno, hockey sobre patines, iba con el stick así, y el entrenador, no le importaba hacer tanto, él disfrutaba patinando. Entonces, sacarlo de ahí, hasta que conseguimos de gimnasia deportiva. O sea, íbamos como en la búsqueda hasta donde se sintiera feliz, cómodo y que pudiera expandirse. Pero fue siempre así, o sea, y el hecho de no jugarlo, de mi parte, digamos, de parte de papá un poco más, pero tratarlo de sostener desde ese lugar, aprender en un rato, así, en 10 minutos, conectar con el conocimiento, y sin embargo, no, en una escuela secundaria no. Se hartó, se recontrapudrió, y yo ahí no voy. Y no sigo por esto. Y el juzgamiento, la hipersensibilidad de la que hablaba, el juzgarse, sentirse equivocado, que sus hermanos logran cosas que él no puede lograr. Y esto de tratarlo con amabilidad, desde un contexto familiar, que lo juzga en otro lado, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Porque ya es un adulto. No encuentra su lugar en literatura. No lo va a encontrar. No. Porque no hay un lugar para él en el Claro, mundo. claro. Ok, a ver, chicos. Gracias, Fabi. Gracias. A ver. Este es el espacio X-Men. Este es el espacio y requiere de una facilitación con mucho espacio más para poder darle posibilidades al X-Men. Y es desde el reconocimiento de la no linealidad desde la que funciona, desde el espacio en el que les podemos, en el que podemos contribuir. Un X-Men no es lineal y esta realidad le exige que sea lineal. Ese es el principal abuso. ¿Sí? Un X-Men no es lineal y esta realidad está pidiendo que seas lineal. Si eso cambiara, la vida entera del X-Men cambia. No hay un lugar para los X-Men en este planeta. ¿Lo entiendes? Cuando lo entiendes. Ajá. Hay un espacio energético desde el cual pueden ellos funcionar, que no tiene nada que ver con que sean aceptados en esta realidad. Nadie tiene por qué recibirte. El recibir te toca a ti. Los X-Men pueden recibir esta realidad. Y recibirla es lo que les va a dar la posibilidad de crear su propia realidad de una manera diferente a la que la han estado creando hasta este momento, que es intentando encajar en una realidad que no es la suya. Hay muchas personas que están haciendo esto en el mundo, ¿sí? Hay muchas personas que les están dando posibilidades a estos X-Men, que sencillamente, si no estuvieran ellos contribuyéndoles, no pasaría en sus vidas todo esto. Hay muchos canales que podemos ver en las redes, muchas cuentas de TikTok, de familiares que están trabajando con chicos que son, por ejemplo, autistas no verbales,
Hay chicos que tienen 30, 30 y tantos años y que funcionan completamente diferente. Y que hay un chico que me encanta que es él y su hermano. No recuerdo cómo se llaman ahora mismo. Sí, pero que uno lo lee como al otro. Sí. Y lo Entonces, acompaña. él habla de todo esto que les estoy diciendo yo, pero él lo habla desde su propia conciencia. O sea, él no lo ha sistematizado, él no lo ha llevado a herramientas que puede compartir con otros. Él dice, mi hermano no habla verbalmente, pero habla. Lo que pasa es que yo aprendí a hablar como él habla para entonces poder comunicarme con él. Yo sé qué significa cada sonido que él hace. Entonces, ¿qué tal que los X-Men? A ver. ¿Qué tal que los X-Men no necesitan que les resuelvan la vida? ¿Qué tal que los X-Men pueden empezar a crear su propia realidad si les mostramos cómo hacerlo? Y que no se trata de que los protejamos como en un capullo, sino de que les demos herramientas para que ellos puedan crear la realidad que quieren. Y en las clases puedo decirles más cosas. En un vivo no. Por suerte tenemos. ¿Por qué? Porque hay un espacio diferente, chicas, chicos. Hay un espacio en las clases en el que puedo ser más irreverente. En un vivo no voy a ser tan irreverente. ¿Por qué? No, no es porque, gracias. No es por, a ver, es por honrar a todas aquellas personas que no están dispuestas a escuchar esta irreverencia. Nada más. No es por alguna otra razón. Simplemente es, ¿quieres escuchar de verdad más de las capacidades de los X-Men? Tienes que estar dispuesto. Si no, entonces todo se queda en intenciones. Todo se queda como en el espacio en el de, ay, qué bonito. Y no es así. Como dijiste, Ale, los X-Men la sufren cuando no tienen herramientas. Y por supuesto que lo sé, en carne propia. Cuando no tienes herramientas para crear algo y usar tu potencia a tu favor, entonces la sufres. ¿Qué tal que los X-Men no necesitan que les resuelvan la vida? ¿Qué tal que lo que puedes hacer es compartirles las herramientas para que ellos puedan crear su propia realidad? Y me gustaría ir terminando con eso ya, chicos. Un X-Men puede crear lo que es, cualquier cosa. Cualquier cosa. Si necesita esclavos, puede crear una realidad con esclavos. Y lo dije bajito para que no se quede grabado. ¿Va? Un X-Men puede crear cualquier cosa. Solamente hay que mostrarles las herramientas para que lo hagan. ¿Vale? A mí me encanta la capacidad de manipulación que tenemos como X-Men. Ya lo había percibido, Carla. No, Clara. Ya lo había percibido, Clara. ¿Sí? Está usando a su favor. Mañana de 10 a 12. Mañana de 10 a 12. Bueno, La clase intro va a ser presencial aquí en Mendoza y en línea. Las clases intro van a ser en línea en cualquier parte del mundo. Vamos a tener la de mañana aquí en Mendoza y luego vamos a tener en Corrientes también otra clase intro el 14 y el 22 en Buenos Aires. A ver, esas 3 clases intro. Y luego vamos a tener la clase de un día. La clase de un día tiene un requisito. La intro no tiene requisitos. La clase de un día sí. La clase de un día tiene el requisito de las barras. Si no has hecho barras, tienes de aquí al día que corresponde en la sede para que hagas tu clase de barras con tu facilitador local de confianza. En Mendoza va a ser hasta enero, ¿verdad? En Mendoza vas hasta enero después del 20. En Corrientes va a ser el 15 de diciembre. En Corrientes, en Buenos Aires. está para fin de semana de la experiencia. El fin de semana de la experiencia X-Men es el 5 y 6 de enero en Buenos Aires y en Mendoza también, ¿verdad? No, perdón, en Ushuaia también Sí. está X-Men.
En Ushuaia, chicos de Ushuaia, si conocen a alguien en Ushuaia, vamos a estar también allá. Pueden venir a todas, al final. Las provincias pueden viajar, pueden recorrer, pueden aprovechar las vacaciones para hacerlo Sí. por una clase y Todas las clases son diferentes. Cada clase se crea por las preguntas de las personas que están ahí. Aunque las herramientas pueden ser la misma herramienta, pero en cada caso la herramienta tiene un espacio de aplicación y energético completamente diferente, una conciencia completamente diferente. Y hay muchos ejercicios en la clase de un día que podemos hacer para expandir esa conciencia X-Men en nosotros y en los demás. Entonces, en Ushuaia va a ser el 15, que era la única que me faltaba, ¿verdad? Como el 14, 15 de enero. 14, 15 de enero. Entonces, toda la información la tienen todas las personas que son host de cada sede. Ah, ya la puso Vera. Gracias, Vera. Ah, no, Analía. Gracias, Analía. ¿Qué aprenderíamos en la intro? Ay, querida, tenemos 1 hora hablando de esto. Ok, ¿qué aprenderían en la intro? Nada. A desaprender. yo creo que si querés crear algo diferente de lo que estás acostumbrado y estás pidiendo por algo que se muestre, la clase es la lección que te lleva hacia esas oportunidades que pueden ser diferentes para mi vida. Sí, así como lo dijo Carl. En la clase, chicos, lo que vamos a hacer es desaprender toda la mierda que nos enseñaron para limitar la vida de las personas. Eso es lo que vamos a hacer. Siempre Sorry, conocer- not sorry. Y conocerte más, y saber tener más herramientas para vos, para tu vida. Claro, lo que vamos a hacer es desaprender. En las clases de Access, de lo que se trata es de desaprender toda la basura que nos metieron en esta realidad, en todos los sistemas en los que nos educaron para nada más que para limitar nuestras vidas. Entonces, lo que vamos a hacer es desaprender para tener un espacio energético en el cual las herramientas que usamos te van a permitir crear una realidad diferente. Eso es lo que pasa en una clase de Access. No aprendes en una clase de Access. En una clase de Access desaprendes y sueltas y liberas y cambias tu vida y creas nuevas realidades. Eso es lo que pasa en una clase de Access, chicos. Claro, hay una forma diferente de accionar en torno a ti y a tu creación de vida, y eso requiere herramientas. Entonces, las herramientas que comparto en la clase de X-Men, quizás ya las conoces de alguna otra clase, pero el sentido que tienen con X-Men es completamente diferente al sentido que pueden tener en otra clase. ¿Qué es lo que le da el sentido diferente? Tu conciencia. Tu conciencia es un espacio energético desde el cual tú puedes crear nuevas realidades. ¿Tú crees que porque ya conoces Bajo Mis Barreras, ya cambió tu vida? ¿Qué crees? Puede cambiar infinitamente más si la aplicas al espacio de X-Men. ¿Tú crees que porque ya conoces una herramienta como todo es lo opuesto de lo que parece ser, nada es lo opuesto de lo que parece ser, el sentido que puede tener como X-Men es infinitamente diferente? Entonces, la invitación, si ya conoces las herramientas de X-Men, de Access, es a que te abras a recibir la conciencia de quien tú eres como X-Men, para que esas herramientas tengan un sentido mucho más amplio. ¿Bien? ¿Qué más es posible? Todas las redes. Todas las redes, chicos, me pueden encontrar en mis redes como Sergio Juárez, en Facebook, en el Face, en Instagram, en Aneli dice quiero. Ah, no, ¿qué más es posible? Y Violeta dice me encanta. Aneli dice jajaja. Violeta dice muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí y bienvenidos, bienvenidas, Pamela. Gracias por acompañarnos. La de un día. ¿Qué más es posible? Bien, entonces nos vemos en cualquiera de las clases, en cualquiera de las sedes. Y no nada más en X-Men, en todo lo de el tour Conciencia Mutante. Hay otras cosas, entre ellas mi creación. Pero bueno, ya luego les contaré acerca de esto. ¿Va? Chao, chicas, chicos. Nos vemos próximamente.